Pues bien, tenemos nuestro último invitado de la noche, Juan Carlos Ramírez, postula con Avanza País con el número 1 para el Parlamento Andino. Juan Carlos, muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Ramón, es un gusto estar contigo y a la orden. Juan Carlos es ingeniero de minas de la Pontificia Universidad Católica del Perú, MBA en el SAN, ingeniero emérito del Colegio de Ingenieros y toda una larga trayectoria que me demoraría mucho en leerla, pero ligada siempre al tema de las minas. Tu primera propuesta incluso tiene que ver con la minería informal, cómo se puede mejorar la minería informal en el Perú, un recurso además que vamos a necesitar mucho para la reactivación del país luego que pase por fin esta pandemia. Bueno, en realidad sí, la minería y sobre todo la pequeña minería que da empleo a 400,000 personas es una de las actividades que nos puede ayudar a salir de los desastres, porque no solamente es intensiva en empleo, en mano de obra, sino que como es aurífera básicamente, pues aporta 3 billones de dólares, que es lo calculado a la economía, y 3,000 millones de dólares al año es una cifra para considerar, ¿no? A la fecha, los 8 años de formalización realmente no han ayudado nada, se comenzó muy mal, se continuó con parches, así que estamos ante una oportunidad, no ante un problema, sino ante una oportunidad. Pero ¿cómo se puede mejorar ese proceso? Bueno, en realidad hay que tomar el ejemplo del Banco Central de Bolivia. El Banco Central de Bolivia compra el oro al precio internacional menos 1,5%, y eso permite que tenga el Banco Central reservas en oro y además inyecta uno a la economía dinero por la vía de esta compra. Y justamente como los que me van a vender el oro son los pequeños mineros, tengo entonces la información de las plantas y de las minas, que es la que se necesita para formalizar. Y anoto algo. Mientras que el Perú tiene solo 2% de sus reservas internacionales en oro, Alemania tiene 72%. Es increíble que Alemania, que no tiene un gramo de oro, tenga 72% de sus reservas internacionales en oro, y el Perú, que es el productor de oro, solo tenga 2%. Eso nos indica que no estamos bien. Ahora, lo que propones es un tema que tiene que ver con la minería informal, que es muy diferente a lo que es la minería ilegal, a la cual hay que combatirla, y que en este momento también es un gran problema. ¿Cómo haríamos? Sí, sin duda. La minería ilegal, sin duda, hay que combatirla porque es la gran generadora de una serie de otros problemas, comenzando por los problemas ambientales. Pero hay mucho minero en proceso de formalización que no termina su formalización, las leyes se han sucedido una detrás de otra, y francamente creo que hay que revertir un poco el tema, es decir, hay que pasar de hacer el proceso del final hacia abajo, es decir, de la adquisición del oro hacia la mina, y no como se quiso hacer de las minas hacia arriba, y eso no ha funcionado. Después de 8 años, casi exactamente 8 años, no tenemos más de 10,000 formalizados reales. ¿En qué consiste el proyecto o la propuesta cosecha de agua? Bueno, en realidad el Perú tiene mucha agua disponible, pero no la administra, no la gerencia. Claro. El 97% del agua del Perú se va al Atlántico, el 2,7% se va al Pacífico y el 0,3% se va al lago Titicaca. Esa es la distribución, lo cual nos indica que deberíamos tener mucho más proyectos de derivación de aguas del Atlántico al Pacífico. Y hay muchos puntos de la cordillera donde esto se puede hacer. A continuación hay que tener más represas de las que tenemos. Tenemos muy pocas represas para ser un país de una topografía adecuada para eso. Nuestras represas son Poechos, Gallito Ciego, Tinajones, San Lorenzo, Aricota y nada más, no mucho más. Así que tenemos que controlar el agua, tenemos que almacenarla, que cuidarla, y no lo estamos haciendo. Cuando vienen las avenidas en enero, febrero y marzo, viene la desgracia, vienen los huaicos, y cuando viene la sequía también nos encuentra poco preparados, de manera que el problema no es que falte agua, el problema es que se administra mal. Sabemos que la necesidad existe y es grande. Para puntualizar y aterrizar el tema, ustedes van a tener 5 años como congresista, en el caso tuyo como parlamentario andino, en caso sea favorecido con el voto popular. En ese tiempo, ¿qué se puede hacer de manera puntual? Sabemos que se requieren más reservas y todo lo que has mencionado, pero ¿cuál sería lo urgente? ¿Qué atacaríamos primero que nos alcance el tiempo en el cual tú estarías en el Congreso, en el Parlamento andino, perdón? Bueno, en realidad lo primero que hay que hacer es activar el Parlamento andino, activar el Pacto Andino. Mucha gente no sabe siquiera que existe el Parlamento andino, o sea, es una especie de fantasma
¿no es cierto?, por el que se vota cada 5 años y de ahí desaparece. Lo primero que hay que hacer es activarlo. Luego de activarlo, uno podría, por ejemplo, doy un ejemplo puntual, Colombia y Chile han conseguido vacunas antes que el Perú. Si el Parlamento andino estuviera activo, el Perú, Ecuador, Bolivia, Chile y Colombia juntos podrían haber hecho un pedido que nos traería vacunas prontamente y además más baratas. Pero cada uno ha ido por su lado y eso es porque no hay la vocación, no hay el impulso de que el Parlamento andino funcione, no funcione realmente. Además, no solamente en los temas urgentes como la pandemia o traer las vacunas o respiradores o una serie de otras cosas, pero también en tomar elementos legislativos de los países miembros que son muy buenos para el Perú. Colombia, por ejemplo, tiene una parte de ley sobre exploración minera que es tremendamente promotora, más que la del Perú, en exploración. Y Chile tiene una ley forestal que ha logrado que Chile exporte en productos maderables 6.000 millones de dólares al año. Son 6.000 millones de dólares al año por una ley promotora y Chile no tiene Amazonía. El Perú exporta con las justas 200 millones de dólares al año y tiene toda la Amazonía. El Parlamento andino es una plataforma en la que uno puede tomar los aspectos legislativos buenos que tienen los otros países para poder adaptarlos al nuestro. Mejora de la conectividad y tráfico de las comunicaciones remotas. Bueno, en realidad eso es intranet, claro. Y es el montar en nuestras partes fronterizas, ¿no?, sistemas satelitales que son más baratos que la internet a través de operadores puntuales, de manera que el médico serumista tenga conexión con el resto de los médicos y pueda, por lo tanto, diagnosticar mejor y compartir, así como también aprendo para los niños puede llegar a través de esta vía. Eso es conectividad, eso es tránsito de información, de data, de imágenes, que se puede hacer puntualmente en las zonas fronterizas, que son las que están abandonadas, o por lo menos unas de las más abandonadas. Entonces, esto sí se puede hacer. Infraestructura también. Esto lo podemos ver tan cerca como el Ecuador. El Ecuador en la parte ecuatoriana tiene carreteras, aeropuertos, en toda su frontera. El Perú, en cambio, sobre todo en la parte norte de Amazonas, no tiene infraestructura. Uno tiene que caminar días para llegar a la frontera o ir en helicóptero. Ya, pero, entonces hay varios puntos, varios temas que se pueden desarrollar. ¿Pero dónde saldría el dinero en ese caso? Me preocupa un poco que efectivamente hay mucha carencia y mucha necesidad, pero desde el Parlamento andino mucho no se puede hacer. Entiendo que tendrías que coordinar mucho con el Ejecutivo. ¿O cómo piensas financiar todas estas grandes obras? Bueno, el Parlamento andino, al igual que el Congreso de los países, no tiene capacidad de gasto, ¿no es cierto? Claro. Pero sí tiene capacidad legislativa. Y finalmente el Parlamento andino es un parlamento transversal, es un panparlamento que, si tuviera las conexiones adecuadas y eficientes con el Congreso de cada uno de los países, podría ayudar a impulsar mucho más los temas comunes. Naturalmente no hay capacidad de gasto, no es para eso, pero sí para presentar las iniciativas legislativas concordadas a los congresos de cada país y de esa manera poder tener vasos comunicantes entre países que son el mismo bloque, ¿no? Claro. El Ejecutivo o los ejecutivos de los países son los que aplican los fondos, ¿no es cierto? Recaudan y aplican, no los parlamentos. Pero estos están ahí no solamente para dar las leyes, sino para sustentarlas, porque finalmente esto se hace a través de una comunicación fluida con los ejecutivos de cada uno de los países. Es un tema de conversar, exponer y convencer. ¿Tendría algo que ver el Parlamento andino para mejorar la política migratoria? El tema de la migración de extranjeros en el Perú es un problema. ¿Cómo podríamos echar mano de eso? Bueno, eso es un tema interesante, Ramón, porque el grueso de los extranjeros que están entrando no vienen de un país que pertenezca al Parlamento andino. Claro, lo sé. No, básicamente vienen de Venezuela. Entonces, en realidad, eso sí es una política central que debería verle el Ejecutivo, porque este problema que ya tiene bastante tiempo, ¿no es cierto? Después del desastre de Venezuela, pues ha habido una migración no solo al Perú, pero el Perú es uno de los grandes receptores junto con Colombia. No es Venezuela parte del Parlamento andino, de manera claro, que pero eso sí no se podría legislar ad hoc para Venezuela. Se tiene que aplicar políticas generales. Claro, es que los países, los 5 países de los cuales Ecuador y Colombia son puntos de paso y el Perú es un punto de recepción y también de paso a Chile, por supuesto que podrían legislar la parte migratoria,
Curiosamente, el Parlamento andino más bien ha promovido la migración entre sus países miembros. Esa es la razón por la que podemos viajar con el DNI a los países miembros y no necesariamente con pasaporte. Claro. Pero tienes toda la razón, habría que tener una política integrada para ver qué hacer con la migración que causa en general pues varios problemas en los 5 países del Parlamento andino. La última, estimado Juan Carlos, desarrollo de energías limpias. ¿De qué se trata? No lo entendemos muy bien. Bueno, en realidad las energías renovables son las que a mediano plazo se van a imponer porque son energías limpias y los hidrocarburos van a ir retrocediendo. Eso se ve en el mundo entero. Hay 2 comentarios ahí. El primero es la topografía peruana en caudales y en diferencia de cotas permite tener 20 veces más energía hidroeléctrica que la que actualmente tenemos. Hay estudios realizados en muchos puntos de la cordillera para la generación de energía hidráulica en mucho mayor cantidad que la que tenemos actualmente. Y el otro aspecto es la solar. La solar está básicamente en el sur del Perú. Hay una central de 145 megas que se llama Rubí y es una central solar. Y si va el Perú a energías renovables del tipo hidráulico y solar, tendría una matriz energética totalmente limpia y además sobraría energía porque realmente estamos por debajo de las capacidades. Ok, Juan Carlos, se nos ha acabado el tiempo. Discúlpame, hemos volado. Te doy 20 segundos para que te despidas, por favor, y nos vamos de inmediato. Bueno, para pedirle al pueblo peruano, yo sé que hay un problema de credibilidad grande, no nos creemos entre nosotros para nada y eso tenemos que terminarlo, es un círculo vicioso. Así que les voy a pedir que voten por el tren, voten por Avanza País y en el caso del Parlamento andino, que lo van a encontrar a la mano derecha, pongan el número 1 que es mi número. Gracias. Fue Juan Carlos Ramírez, él postula con el número 1 por Avanza País.